las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Un cordial saludo en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a los hermanitos que están conectados escuchando este espacio, el Santo del Día. Es la misericordia de Dios que nos regala estos bellos testimonios de vida, que cuántos de ellos nos han ayudado a transformar nuestras vidas, cuántos de ellos no nos han mostrado los errores que hemos tenido, para así dar cada día un paso más hacia la santidad. Saludamos a los hermanitos de comunidad con los que compartiremos este bello testimonio de vida. Bienvenidos, abrazos en Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, dador de vida, tú que embriagas nuestra alma y que nos das la fuerza del amor, que nos concedes los deseos más profundos de nuestro corazón conformes a la voluntad de Dios. Ven y llena este espacio de oración de tu presencia viva. Tú, Espíritu Santo, que fuiste una promesa maravillosa del Señor Jesús, que acompañaría siempre a tus hijos amados con prodigios, con señales y signos. Tú que conoces el corazón que está triste, que conoces la dureza que puede haber aún en nuestro corazón, ven a romper las lógicas y las razones, ven a destruir todo aquello que no permite que permee el amor de Dios. Ven, Espíritu Santo, a tomar control de nuestro pensar, de nuestro sentir. Ven a anunciarnos que es posible alcanzar la santidad. Que todos los que escuchamos las historias de hombres y mujeres que han alcanzado la santidad nos motivemos para luchar por la nuestra. Ven, Espíritu Santo, a levantarnos si hemos caído, a darnos la fuerza necesaria como las águilas para poder alcanzar el cielo eterno, la patria celestial. Ven, Espíritu Santo, y aviva en nuestro corazón la verdadera fe, la verdadera iglesia que ha fundado Jesús. Ven y haznos partícipes de esa misión grandiosa de anunciar que hay un Dios vivo y que hay un Espíritu Santo que se mueve sobre las aguas, que se mueve en nuestras vidas y que nos transforma, que nos hace pensar distinto, que nos permite actuar de la manera en que Dios quiere que actuemos y que nos permite aceptar las maravillas del Señor en nuestra vida, pero también los momentos duros cuando nos toca cargar la cruz, una cruz que nos llevará a la vida eterna, una cruz que nos dará la gloria eterna, una cruz que nos permitirá alcanzar la santidad día a día. Ven, Espíritu Santo, abogado defensor, y muévete en cada uno de nosotros. 10 de abril. Beatos colombianos de San Juan de Dios. Hoy se recuerda a los 7 jóvenes colombianos de la comunidad de San Juan de Dios que fueron asesinados en España por comunistas y anarquistas tras el levantamiento del general Francisco Franco en 1936. Los nombres de los mártires que estaban estudiando y trabajando en España para ayudar a quienes padecían de enfermedades mentales
y abandono eran Juan Bautista Velázquez, Esteban Maya, Melquiades Ramírez de Sonsón, Eugenio Ramírez, Rubén de Jesús López, Arturo Ayala y Gaspar Páez Perdomo de Tello. Desde 1934, España estaba convulsionada por una cruel persecución a católicos por parte de comunistas, masones y la extrema izquierda. En pocos meses fueron destruidos en España más de 1000 templos católicos y otros 2000 dañados. Desde 1936 hasta 1939, los comunistas españoles asesinaron a 4100 sacerdotes, 2300 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos. Entre las víctimas se encontraban estos 7 jóvenes de la comunidad de San Juan de Dios que habían sido enviados a España a perfeccionar sus estudios de enfermería y asistir a los enfermos que vivían en un centro médico ubicado en Ciempozuelos, cerca de Madrid. A aquel lugar llegó el gobierno comunista español para ordenarles que abandonen sus labores y las dejen en manos de empleados marxistas, desconocedores de la medicina y de la dirección de centros médicos. Tras este suceso, los jóvenes fueron hechos prisioneros y llevados a una cárcel en Madrid. La Cancillería colombiana en el país pudo intervenir y consiguió que los jóvenes sean puestos en libertad. Además, su comunidad gestionó los pasajes y viáticos para su retorno a Colombia. No obstante, antes de abordar el tren que los transportaría a Barcelona, de donde partirían a Colombia, oficiales del gobierno comunista español los asesinaron. El doctor Ignacio Ortiz Lozano, cónsul de Colombia en España, los identificó en el hospital clínico del país y dio aviso a la congregación religiosa. Pese a las protestas por parte del gobierno colombiano y de la Cancillería en España, el gobierno comunista no realizó ninguna investigación pertinente, dejando sin castigo a los responsables del asesinato. El Papa Juan Pablo II beatificó a los 7 religiosos en 1992, convirtiéndose en los primeros beatos del país latinoamericano. Testimonio de vida de estos jóvenes colombianos que fueron martirizados en España en una época en que el mundo pareciese que hubiera estado cambiando, que las ideologías políticas como hoy en día se quieren imponer a la fuerza y silenciar a aquel que protesta o aquel que sirve. Vemos que también que la Iglesia Católica siempre ha estado presente, siempre ha sido una iglesia activa en todos los sentidos, en el sentido espiritual y en el sentido material. ¿Cuántos de nosotros como católicos conocemos programas que tiene la Iglesia Católica, pero a la luz del público no se ven, ¿no? Porque los medios, los políticos no les interesa ni siquiera apoyar estas causas. ¿Por qué? Porque muchas veces por esa corrupción tan campante que hay en los gobiernos, porque no ha sido de ahora, sino ha sido de toda la vida, es esa persecución que se le ha hecho a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la verdad los hará libres. Muchas veces pensamos que la verdad la tiene una persona cuando nos polarizamos o cuando seguimos a uno u otro político, y no. Debemos como católicos es preguntarle a Dios qué quiere de nosotros, así como en la antigüedad hacían los profetas, aquellos enviados para que corregir al pueblo. Es eso lo que pasa ahora. ¿Cuántos de los sacerdotes religiosos, laicos que están en el mundo tratando como de la gente salir del pecado, y mucha gente no le conviene porque se abrirían más puertas más para llegar a Dios que para seguir en un mundo que pareciese que nos atrapara en sus garras? Pero más allá de esto también vemos es la lealtad, la fe y la firmeza que como católicos debemos tener. Cuántas tempestades, cuántas lluvias, cuántos desastres se podría decir ha tenido la iglesia, que se ha inculpado a través de los tiempos de muchas situaciones que han pasado en el mundo, pero es una iglesia que sí, una iglesia
que camina en Cristo, que es protegida a la luz del Espíritu Santo, que es esa invitación que nos hace con el martirio de estos muchachos a no desfallecer, y a nuestros jóvenes invitarlos a que sigan a nuestro Señor Jesucristo desde su juventud, porque muchos de nosotros que hacemos y vivimos en nuestra juventud en una época de pernecia, en épocas de vicios, en épocas de despilfarro, pero como que no nos acordamos que hay un Dios al que hay que servirle, hay un Dios al que hay que buscar cuando estemos necesitados, pero también darle gracias cuando nos ayuda, cuando nos protege, porque qué hermoso es saber que si tenemos un problema tenemos un papá que nos escucha, pero también si tenemos un triunfo, a ese papá también hay que dedicarle el triunfo, que Él es el que nos bendice, Él es el que abre nuestros caminos, y a seguir caminando en la fe y a seguir caminando firme en esta iglesia que es siempre activa en el mundo. Son muchas veces la Iglesia Católica la que ayuda en los desastres naturales, en las catástrofes del mundo. Entonces no estamos en una iglesia que es opaca, que solo se dedica a la oración y al púlpito, sino que es una iglesia que siempre ha estado activa. Vemos que hay muchos programas que no conocemos, hay mucha gente que es activa, y hacer esos católicos activos, ¿no? A no dejarnos amedrentar de pronto por las situaciones, porque X o Y persona muchas veces nos achicopalamos porque con la misma palabra nos enfrentan. Entonces la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo, pienso yo, que es a que desde jóvenes busquemos a Dios, a que desde jóvenes tengamos esa templanza, esa firmeza y esa fidelidad con Dios, porque estos jóvenes que nos demuestran la fidelidad que tuvieron hacia Dios, que perdieron su propia vida por no renunciar de pronto a su iglesia, ¿no? Que es lo que muchas veces como católicos hacemos, ¿no? Que llega una persona de otra religión con otra visión de lo que es la religión, y como buenos católicos pues nos desviamos porque muchas veces no conocemos. Entonces es esa invitación, hermanitos, a que no perdamos la fe, que a pesar de las tempestades, de los huracanes, Dios está ahí, Dios siempre va a estar ahí. Muchas veces no importa perder la vida, ¿no? Porque a veces perdemos la vida de pronto por un bien material, ¿no? Pero nunca somos capaces de afrontar esa fe, de defender esa fe y de servirle a los demás con todo aquello que nos brinda la Iglesia Católica. Gracias, hermanitos, por estar acompañándonos en este testimonio. Bendiciones en Cristo Jesús. Bien, hermanos, hoy la iglesia nos presenta a estos 7 jóvenes, a estos beatos de San Juan de Dios, 7 personas que decidieron ir a formarse para servirle al prójimo, para servirle a aquellos que sufrían en ese momento de enfermedades, para sufrirle a aquellos que se sentían solos, abatidos, aquellos que físicamente, mentalmente no podían dar más, y a los cuales merecían una atención diferente, no solamente desde la parte médica, sino también desde la parte espiritual y emocional. Y nos muestra el Señor cómo a través de los servicios que podemos prestarle a los demás, cumpliendo a cabalidad el mandamiento del amor, de amar a los demás, de entregar la vida por los demás, es decir, al prójimo. También en esos instantes donde nosotros decidimos hacerlo, vienen los momentos de persecución, vienen los momentos donde a veces no se entiende desde la lógica humana por qué suceden este tipo de cosas. Pero el Señor muestra su propósito claro. El Señor muestra cómo el corazón del hombre cada día también se va convirtiendo en un corazón más duro y menos dócil a su voluntad. Cómo el corazón del hombre cada día se va alejando de Dios y muchas veces
cree ser Dios, y en su actuar va formando en su corazón la desolación, el odio, el rencor, la soberbia, y todo eso lo va consumiendo. Y frente a esta realidad, mis queridos hermanos, nos muestra hoy la iglesia que estos 7 jóvenes sufrieron a causa de aquellos hermanos que en su momento tenían ese corazón duro, tenían ese corazón soberbio, donde había odio, donde había rencor, donde habían pensamientos equivocados, donde había pecado, donde no abundaba la gracia de Dios, sino que se veía por el contrario los intereses personales, intereses y orientaciones equivocadas. Y eso no es ajeno hoy a la realidad, eso no es ajeno a nuestra vida cotidiana, eso no es ajeno a lo que vivimos en la sociedad actual. Hoy también encontramos hermanos de corazón duro, hoy también encontramos hermanos egoístas, hoy también encontramos hermanos con odios, con rencores. Y a veces nosotros también actuamos así. También nosotros tenemos comportamientos soberbios, también el orgullo aflora, también el deseo del tener también aflora en cada uno de nosotros. Y hoy el Señor nos permite como hacer un pare, queridos hermanos, y autoevaluarnos, ¿no? Y mirar si realmente nuestro comportamiento va acorde a lo que el Señor quiere. Si realmente nuestro comportamiento y nuestro pensar por lo menos se asemeja a los de estos 7 jóvenes que querían prepararse para ayudar a los demás. ¿Será que hoy mi pensar, mi sentir, mi actuar va pensando en el otro, en aquel que necesita, en aquel que sufre? O por el contrario, mi pensar y mi actuar va pensando en mis intereses personales y en los que me rodean. Hoy encuentro una sociedad que piensa siempre en ayudar al prójimo. O por el contrario, encuentro una sociedad que busca siempre el poder, el tener. El que se alimente cada día en el corazón el odio. En que cada día se pueda opacar, ¿no?, la misión de la iglesia. Una iglesia que es perseguida, como lo acabamos de escuchar en esta historia. La iglesia ha sido perseguida. El mal siempre quiere sobrepasar el bien. Siempre busca la manera de destruir el bien. Y todos sabemos, mis queridos hermanos, que va a ser imposible porque el Señor tiene el poder, porque el Señor tiene el control de todo. Pero el Señor realmente hoy lo que quiere mostrarnos es que necesita obreros a su mies. Dice la palabra del Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Queremos hoy entonces hacer las cosas a nuestra manera, pues hoy el Señor nos coloca un alto y nos dice que a la manera de nosotros no puede ser, que primero hay que limpiar el corazón, que primero hay que dejar que el Señor entre en nuestra vida, la transforme y comenzar a dar esos primeros pasos de actos de amor frente al que sufre, frente al que llora, frente al que se siente solo, frente al que es juzgado injustamente, frente a aquel que padece la enfermedad, frente a aquel que está desorientado en su vida, frente a aquel que tiene el matrimonio destruido, frente a aquel que está sumergido en las drogas, frente a aquel que está sumergido en las depresiones, frente a aquel que no encuentra salida a distintos problemas, frente a aquel que ha quedado huérfano, huérfana, viuda o viudo, frente a aquel que no sabe qué hacer con la misión que el Señor le ha encomendado. Ahí nos coloca el Señor. Ahí quiere el Señor que demos nuestros primeros actos de amor, pero que nos alimentemos de su palabra, que nos alimentemos de su amor, que dejemos de ser tercos, que tengamos presente que no son nuestra fuerza, que no son nuestros conocimientos, que hay una iglesia que nos acoge como madre y que nos alimenta, que tenemos que ver al Señor Jesús en la Eucaristía, que tenemos que alimentarnos de su palabra y que tenemos que ser como Él, semejantes a Él para alcanzar la santidad. Que hoy, mis queridos hermanos, podamos entender eso y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos conceda la gracia necesaria para poder alcanzar la santidad, entendiendo que hay que amar a los demás, que hay que defender la iglesia,
y que hay que abrir el corazón al Señor de señores, que es Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta historia de estos santos mártires, pues son unos pocos de los que nos hablan ahí en esta historia, porque pues ahí dice que muchísimos fueron los muertos, los sacerdotes, las religiosas. Fue un ataque duro contra la iglesia, acabaron con iglesias quemadas, tantas cosas que pasaron en ese tiempo. Y pues ahorita en este tiempo que está uno mirando, pues también tenemos que seguir orando y pidiéndole al Señor misericordia, porque ya está pasando cosas semejantes, ¿cierto? Y pedirle a Dios que nos dé la gracia, que nos dé esa misión de poder también llevar la palabra de Dios a los más necesitados, y saber que si tenemos un ataque, y saber que si alguien nos insulta, o Dios lo quiera o no lo quiera, pues podemos morir, podemos ser sacrificados como estos santos mártires de San Juan de Dios. Porque hoy en día, al predicar la verdad, hay muchas de las personas que no les gusta, que incomoda. ¿Y quién vino a predicar la verdad? Incomodó y lo mataron: Jesucristo. Pero si nosotros proclamamos la verdad, el Evangelio, y nos quitan la vida física, o sea, nuestro cuerpo, pero nuestra alma sigue viva, sigue hacia la eternidad. Así como Jesucristo entregó la vida por la verdad, por el Evangelio, por cada uno de nosotros, pues esa bendición de Dios es grande, porque nosotros, como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Cristo. Por eso, mis hermanos, roguémosle mucho al Señor que nos ayude en este caminar, a seguir llevando la palabra de Dios, hablando con la verdad del Señor, porque Él suscita en nosotros las palabras para poder evangelizar, como pasaba con estos santos mártires de San Juan de Dios. Ellos no le temieron a nada y los asesinaron, ¿cierto? Pero ellos iban en ese caminar hacia la santidad, hacia el sacrificio. Y nosotros tenemos que saber que si nosotros somos semejantes a Cristo, pues tenemos que cargar y pasar por la cruz para llegar a la gloria. Sin cruz no hay salvación, mis hermanos. A veces uno piensa que el camino de Dios es solamente un camino amplio, un camino que chévere, que no le pasa absolutamente nada. Pero, mis hermanos, miremos la cruz de Jesucristo. Cuando Él obedeció al Padre Celestial y Él le dijo: pues hagamos lo que tú quieras, papá. Y nosotros también podemos decirle a nuestro Padre Celestial: lo que tú quieras, papá, pero danos fortaleza. Y Él le pedía fortaleza al Padre en esos momentos. Entonces nosotros también, al luchar cada momento y cada instante de nuestras vidas por esa corona que no se va a marchitar, porque a veces nosotros luchamos por tantas cosas materiales, luchamos por nuestra carrera, luchamos por el carro, por la casa, compramos. Pues sí, las cosas no son malas, las cosas materiales, pero a veces nos apegamos tanto a esas cosas materiales, mis hermanos, y no luchamos por lo hermoso que es la vida
hacia la santidad. Estamos tan preocupados a veces por el cuerpo. Yo veo en esta pandemia la gente preocupada que se echan el gel, se echan el antibacterial, todas esas cosas que hay que hacerse. Y a veces nos estaremos echando ese alcohol, esa antibacterial en nuestra alma para que no nos contaminemos con el pecado. Nos estamos preocupando tanto por el cuerpo que se va a acabar, que ese no va a ser eterno, el que va a ser eterna es nuestra alma. Nos tenemos que preguntar, mis hermanos, ¿será que nos estamos blindando contra el pecado? ¿O nos estamos preocupando mucho por el cuerpo y nuestra alma está muy lejos de Dios? Nuestra alma no está alimentada, no está blindada con todas esas cosas que nos dicen que nos echemos en nuestro cuerpo, que tenemos que bañarnos, que tenemos que ir al distante del uno al otro. ¿Estaremos a metros del pecado para que no nos contaminemos nuestra alma? Porque estamos muy preocupados, mis hermanos, por el cuerpo. Pero preocupémonos o preguntémonos, ¿estaremos poniendo coraza y hartos antídotos contra nuestra alma para que no se contamine, para que no se vaya a morir? Preguntémonos, mis hermanos, si vamos luchando y quitando obstáculos para luchar por nuestra santidad. Vámonos en manos de nuestro Señor Jesucristo, pidámosle fortaleza, fe, que no perdamos la esperanza a pesar de las situaciones adversas, pero que tampoco lo olvidemos cuando Él nos regala esas bendiciones que tanto anhelamos, que tengamos un corazón siempre abierto a servir a las demás personas y a no guardarnos nada de lo que Él nos da para servirle a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Virgen María, en este instante queremos que nos sumerjas en tu inmaculado corazón, que nos arropes con tu manto maternal, Madre Santa, y que nos permitas entender que nuestro corazón debe estar lleno de amor, del amor de Dios, y que ese amor va acompañado contigo, que podamos experimentar el deseo de ayudar al prójimo, teniendo las virtudes de estos 7 jóvenes que siempre tuvieron presente el poder ayudar a los demás. Concédenos esa gracia, Santísima Virgen María, para que podamos ser santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beatos colombianos de San Juan de Dios, rogad por nosotros. Beatos colombianos de San Juan de Dios, rueguen por nosotros. Beatos colombianos de San Juan de Dios, rueguen por nosotros. Mis hermanos, hemos compartido con cada uno de ustedes, queridos oyentes, esta gran historia de estos mártires colombianos. Pongamos en práctica esa historia en el camino de cada uno de nosotros para poder seguir caminando hacia la santidad, mis hermanos. Me despido de cada uno de ustedes y de mis hermanos que he compartido en esta bendita emisora, este gran espacio del Santo del Día. Los dejo en compañía de cada uno de los espacios siguientes para que sigamos creciendo en santidad.